Familia, bienvenidos nuevamente a nuestra serie Decisiones que Sanan. Nos alegra que estén acompañándonos en este recorrido para sanar nuestra vida, para sanar nuestro corazón. Y hoy también me gozo de estar acompañado de Joan. ¿Cómo estás, Joitan? Es un privilegio, pastor, estar en este lugar y poder compartir con cada uno de ustedes esta serie, esta campaña Decisiones que Sanan, que ha sido una bendición estas sesiones que ya hemos visto. Y dices que ha sido una bendición. ¿Por qué ha sido una bendición? Tomar esa primera decisión que vimos como la decisión de aceptar la realidad. Una decisión que nos ha llevado a entender lo que estamos viviendo, a no entrar en esa falsedad, a no creernos dioses y a traernos a lo que realmente vivimos y tenemos en nuestro entorno. Y también la segunda decisión, la decisión de la esperanza. Esa esperanza que encontramos en Dios para poder avanzar de esa realidad que vimos en la primera decisión. Muy bien, y para poder avanzar y seguir en esa sanidad que Dios quiere, que Dios desea para ti, para tu familia, para los conocidos, para cada persona que te rodea. Hoy vamos con nuestra tercera sesión, no segunda, tercera sesión, la decisión del compromiso. Y el texto clave para esta sesión es Mateo capítulo 5, versículo 5. Felices los humildes. Otra versión va a decir felices, dichosos los mansos. ¿Por qué, Joan? Es interesante considerar esta palabra. Dichosos, los felices, los mansos, los humildes. Y algunas veces consideramos este humilde o este manso como una persona que está por debajo, como que lo menospreciamos. Sin embargo, cuando vemos a la luz de la palabra lo que esto significa, es una persona que ha cedido el control a Dios. Es una persona que ha decidido dejar todo el control de su vida a la dirección de Dios. O sea que ser manso no es ser débil. Para nada. Ser manso, ser humilde, es ser una persona sabia que ha dejado que Dios guíe cada uno de los aspectos de su vida. O sea que es importante esta decisión y la decisión del compromiso. ¿Qué significa? Significa entregar toda la vida, tanto lo bueno como lo malo. ¿Para quién? Para Cristo. ¿Sí? Que Cristo cuide, que Cristo controle nuestras vidas. Es someter tu vida, es someter nuestras vidas al poder y a un poder muy superior que el de nosotros mismos. Es interesante porque es entregar el timón a Dios. Y no es una decisión consciente de fe, sino que es razonada y en confianza. Hay una frase que me gusta mucho que dice, la felicidad no se busca, la felicidad se construye. Y para eso necesitamos tomar buenas decisiones y ser conscientes de nuestros compromisos. Compromisos. Y hay un texto que creo que refuerza, Joan, esto que estamos hablando. Mateo 11, versículo del 28 al 30. Vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Es interesante pensar eso, porque muchas veces intentamos sobrellevar nuestros problemas, intentamos solucionar cada una de las cosas que vivimos y aún pensamos que siempre podemos lograrlo. Y hay un dicho que dice, hazlo tú para que salga bien. ¿Qué quiere decir? Que yo solo puedo solucionar todos mis problemas y no necesito de nadie más. Pero aquí la palabra nos enseña a que eso nos cansa, nos agota y nos fatiga. Pero el texto me dice, descansa en mí, descansa en el Señor. Suelta cada una de tus cargas. O sea que para todo esto tenemos que derribar algunas barreras. Y vamos a hablar de 5 barreras que no nos permiten desarrollar ese compromiso, esa decisión del compromiso. Y la primera barrera, Joan, es el orgullo. El orgullo es algo muy fuerte. Y yo veo el orgullo como un caparazón, ¿sí? Fuerte y rígido que nos impide que las personas lleguen a nosotros.
porque no aceptamos ayuda, nos sentimos autosuficientes y sin importar el problema que tengamos encima, nosotros solo podemos solucionarlo. Muy bien, y la pregunta ahorita te hago la pregunta, Joan, pero para cada uno de los que está ahí conectado. Mi pregunta es, ¿en algún momento has tenido orgullo en tu vida? Joan, ¿te has dejado llevar alguna vez del orgullo? Sí, claro que sí. Hay veces que tenemos situaciones y aunque voy a la iglesia, aunque muchas veces busco del Señor, hay áreas en mi vida en las que me ha tocado pararme firme y derribar ese muro. Y es tan fuerte que el versículo en Proverbios 10, versículo 8 nos dice lo siguiente. Dice, pero el necio engreído cae rostro al piso. Y muchas veces para romper ese orgullo tenemos que caer derribados por tierra. Y así me pasó en algún momento. Por mi orgullo terminé cayendo en el piso, afectando mis relaciones, afectando a los seres que más amo, afectando a los seres que más tengo en mi corazón. Y la pregunta es también en esta hora, si ese orgullo ha afectado las vidas, tu vida, la vida de las personas que te rodean. Hay una barrera que hay que derribar. Y la barrera que hay que derribar hoy es el orgullo. Pero hay una segunda barrera. Así es, hay una segunda barrera que es la culpa. Y creemos que nuestros pecados son imperdonables. Y llevamos una culpa, llevamos un yugo sobre nuestras espaldas que día tras día pesa y pareciera que se fuera acumulando, ¿no? Pareciera que día tras día se acumulan esos pecados y es una culpa que llevamos y nos hace más difícil ese avanzar en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida y en nuestras relaciones, sino también en esa conexión con Dios. Esa conexión con Dios, y es bien interesante lo que nos dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Pero a veces queremos llevar esas cosas en nuestro corazón, esas culpas que no nos dejan crecer, que no nos dejan avanzar. Y creo que hay decisiones que tomar. Sí, y es súper importante porque nos ata y nos mantiene en un autoengaño, ¿sí? De ponerme a creer que yo no puedo entonces ir a la presencia de Dios porque soy un pecador. Soy alguien que lleva el pecado a las espaldas y entonces no merezco acercarme al Creador, no merezco acercarme al que me ama. Y es interesante esa postura, porque si Dios es el Creador y nos conoce, Él va a saber exactamente nuestras acciones, Él va a saber cada uno de nuestros errores. Y así lo hagamos aún bajo la cama, en un cuarto oscuro. Dios sabe cada una de nuestras acciones, pero nosotros llevamos esa culpa y pensamos que Él no nos va a perdonar. Y bien decías ahorita, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero mira este versículo tan diciente, Salmo 32:5. Pero un día reconocí ante ti todos mis pecados y no traté de ocultarlos más. Dije para mí, se los voy a confesar al Señor. Y tú me perdonaste, toda mi culpa se esfumó. Qué versículo tan conmovedor, tan impresionante. Un versículo que nos muestra a un David, a un hombre que la palabra llama como el corazón, que era conforme al corazón de Dios. Y dice, yo he pecado, yo tengo pecados en mi vida. Sin embargo, él toma la decisión de ir al Señor y entregárselos y decir, Señor, heme aquí están mis pecados y mis culpas te las entrego. Y la convicción y la seguridad de que Dios va a perdonar ¿qué? Esos pecados. Dios conoce tus pecados, Dios conoce tus fracasos, Dios conoce tus faltas y tus fallas. No hay pecado, Joan, que Dios no pueda perdonar. No dejes que el orgullo y no dejes que la culpa te impidan dar este paso de vencer ¿qué? La culpa, esa barrera de la culpa. Y es súper importante. Sin embargo, hay un tercer punto, una tercera barrera que nos impide tener ese compromiso, y es el temor al rechazo. A veces pensamos que Dios nos va a rechazar y no nos acercamos
por ese temor a que Dios diga, apártate de mí, pecador. Tremendo. Y probablemente quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, puede haber alguien que no le ha entregado su vida a Cristo. Y hoy te hago una pregunta. ¿Qué temes? ¿Qué temes que sucederá si le entregas tu vida, si le entregas tu corazón a Cristo? ¿Qué temes que Dios hará si le cedes el control de tu vida, de tu voluntad? No temas, porque lo mejor que te puede pasar es entregar tu vida a Jesús. Y es un temor que nos hemos creado nosotros mismos. Pensamos que Dios nos va a tomar y nos va a castigar por nuestros errores. Sin embargo, dice la palabra que Dios nos ama y que de tal manera nos amó, envió a su único Hijo para perdonar por nuestros pecados. Así que si nosotros tenemos una culpa por un error, por una situación que hayamos cometido y no nos acercamos al Padre, es que no hemos entendido el amor que Él tiene para con nosotros. Y tenemos ese miedo de acercarnos, pero no nos acercamos a ese Padre amoroso que tenemos como nuestro Dios. Tremendo. Y sabes otra cosa, es que a veces tenemos miedo por las cosas a las que nos aferramos. ¿Sí? Nos aferramos a relaciones y tenemos miedo, temor de soltarlas. Nos aferramos a hábitos y que no queremos dejar. Nos aferramos a un estilo de vida que queremos mantener y que tal vez Dios quiere que soltemos, pero por temor no lo hacemos. Una posesión, no sé yo. Relaciones. A veces un hábito, por ejemplo, algún vicio, quizás el licor, quizás el cigarrillo. A veces pensamos, uy, pero es que tengo este hábito tan arraigado en mi vida que no he podido soltarlo y me da ese temor de llegar al Señor y decirle, Señor, heme aquí, pero no he podido soltar esto, ¿sí? Y a veces nos aferramos tanto a eso que limitamos el amor de Dios en nuestra vida, porque Dios es tan amoroso que nos puede quitar todas esas cosas. Deja el temor. No limites a Dios. ¿Sabes? La libertad es poder elegir quién te controla. Hoy permite que Dios sea el que controle tu vida, el que controle ese caminar tuyo, ese hábito, ese pecado, esa esclavitud. Y es tremendo porque esa barrera del temor a veces también nos lleva a la otra barrera, a la barrera de la preocupación. Y pensamos que qué vamos a hacer o qué va a suceder después. Sin embargo, Filipenses 1:6 nos dice, el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. O sea que ¿quién nos va a dar las fuerzas? ¿Quién nos va a dar el aliento? ¿Quién nos va a abrir el camino, Iván, para seguir adelante? Solo Cristo. Solo el Señor. Solo el Señor. Y es tremendo porque nos preocupamos por tantas cosas que le damos la prioridad a esas preocupaciones, ¿sí? Y quitamos a Dios del medio. Y ponemos esas preocupaciones de las relaciones, del dinero, de tantas cosas que no dejamos que Dios tenga el control de esa situación por nuestra propia preocupación. Y yo quiero hacerte una pregunta en este momento. ¿Cómo ustedes han tomado la decisión de no preocuparse, aún en la situación que están viviendo en este momento? Porque llevas algunos meses sin un trabajo fijo. ¿Cómo han hecho para no preocuparse? Ha sido una situación de entender quién es Dios en nuestra vida, quién es Cristo para nosotros. Porque cuando yo no entiendo quién es Dios para mí, lo limito y digo, Él solo puede obrar en esta área o en esta otra. Pero resulta que hemos entendido que Cristo lo es todo y que nos va perfeccionando en cada paso que damos. Es importante tener en consideración que no es tener inconsciencia de lo que vivimos, porque hay situaciones que quizás puedan angustiarnos, pueden llegar la preocupación de la falta del dinero, de la falta de la provisión, del alimento, ¿sí? Pero lo más importante es que eso no sea lo primero, sino entender que Dios tiene el control de la situación y en su momento dará la solución. O sea que echa toda ansiedad
Y toda preocupación, lo que te está cargando, lo que te esté llevando a preocupártelo, échalo al Señor y Él se encargará. Y es súper importante porque en este mismo proceso que estamos viviendo, se levanta esta quinta dificultad, ¿no? Esta quinta barrera, que es la duda, ¿sí? Porque podemos entender quién es Dios, pero a veces dudamos de su obra en nuestra vida, ¿sí? Dudamos y nuestra fe no va a alcanzar a que Dios obre en nosotros. Y es muy interesante este tema de la duda y de no ver cómo nuestra fe puede alcanzar para que Dios obre en nosotros. Sin embargo, en Marcos 9, versículos 23 y 24, me llama la atención este texto, porque dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? Una pregunta como, ¿realmente crees que puedo? Para el que cree, todo es posible, responde Jesús. Y esta persona le dice, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi falta de fe. Y es que no se trata del nivel de fe que yo pueda tener, ¿sí? Se trata de que esa fe esté centrada en un Dios correcto. Y lo estás diciendo, pero yo quiero que me ayudes a profundizar cómo ustedes han podido superar, o no sé si han tenido dudas o han tenido incredulidad en este tiempo, pero cómo las han superado de una manera muy, muy real, muy, muy puntual. Es interesante ver y permitir que Dios sobre en nuestra vida, ¿sí? Y tener la fe y la certeza de que Él tiene el control de las cosas. Porque muchas veces tengo fe en que Él va a obrar, pero no tengo la fe para permitir que haga la acción, la física, la tangible, ¿sí? Y se queda solamente en el mero texto, en la mera imaginación. Pero cuando yo permito que Dios obre en la acción, es donde la fe se ejecuta y vemos ese Dios poderoso en todo aspecto. Ejemplos. Toca llegar al arriendo, ¿sí? Un arriendo que decimos, wow, no alcanza, no tenemos trabajo, no hay un ingreso seguro. Pero decimos, Señor, esta es tu parte, esta es tu cuota de mi presupuesto. Necesito que llegue física y tangiblemente para no quedar mal. Y al día antes de que se genere el arriendo, el dinero llega. De algún motivo, de alguna persona, de alguna ofrenda, de alguna situación, Dios permite que el dinero llegue. Y no solamente ha pasado con el arriendo, con los estudios, con anhelos de nuestro corazón que decimos, Señor, me gustaría quizás, tan sencillo, comerme un pollo frito, pero no tengo el recurso. Pero quizás alguien llegue y me dice, oye, te invito a almorzar, comamos pollo frito. Eso definitivamente es colocar la confianza en ese Dios todopoderoso. Me encanta esta frase que tengo anotada. Lo que cuenta no es el tamaño de tu fe, ya que es el tamaño de tu Dios lo que marca la diferencia. Y mi pregunta, ¿qué Dios tienes? ¿Qué tamaño de Dios tienes? Tú y yo tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios majestuoso. Una fe pequeña en un Dios grande produce grandes resultados. Te lo repito, una fe pequeña en un Dios grande produce grandes resultados. Y es interesante porque de nuestra parte es solamente creer. Todo lo demás lo hace nuestro Dios. Todo lo hace el Señor. Y es interesante ver cómo estas 5 barreras se levantan para impedir que nuestra fe y nuestra decisión, nuestro compromiso hacia Dios sea efectuado. Sin embargo, creo que hasta este punto hemos entendido cómo derribar esas 5 barreras. Y sería interesante ver algunos pasos para tomar esa decisión y ese compromiso de soltarle el timón al Señor. Entonces, hablemos de ese primer paso. Y el primer paso, ese primer paso para comprometernos y tomar la decisión del compromiso con Dios es aceptar al Hijo de Dios como mi Salvador. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación. Hoy la pregunta es, para romper y derribar esas barreras, ¿le has entregado tu vida a Cristo? ¿Cristo es el Señor de tu vida? Él va a quitar esos miedos, Él va a quitar esas inseguridades, Él te va a dar la seguridad que tú y yo necesitamos, así como se la ha dado a Johan, a Kate
y a muchos que conozco. Pero Joan, ¿cuál es el segundo compromiso? El segundo compromiso o ese segundo paso para llegar a ese compromiso con Dios es aceptar la palabra de Dios como un regalo de vida, como mi regalo de vida. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia no es solo un adorno para tenerla allí en la biblioteca o como quizás algunos la puedan tener abierta en una esquina en un salmo. La Biblia es un manual que nos va a guiar en cada una de nuestras dificultades, que nos va a enseñar cómo acercarnos a ese Dios fiel, ese Dios que nos va a ayudar y va a mostrarse a nuestra vida en cada paso que demos. Y también va a ser esa guía para corregir nuestros errores, porque la Biblia cubre cada uno de los aspectos de los cuales nosotros tenemos que avanzar. Definitivamente la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y un tercer paso de la decisión del compromiso es aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabes, Joan? Y para cada uno de nosotros, Dios nos creó con un propósito y quiere que ese propósito se cumpla, pero solamente vamos a entender y comprender el propósito de Dios cuando nos sujetamos, cuando volvemos nuestra vida a la voluntad de Dios. El Señor Jesús lo dijo allá antes de ir a la cruz: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es interesante ese tema de la voluntad y el propósito de Dios en nuestra vida. Algunas veces caminamos y sentimos que vamos día tras día sin un sentido claro, sin un sentido, sin un propósito, y algunas veces ese vacío que decimos, ¿para qué lo estoy haciendo? Sin embargo, cuando conozco y entiendo el propósito de Dios en mi vida, esto le da un sentido claro, le da una dirección, y entiendo entonces cada uno de los objetivos que debo de ir alcanzando para cumplir ese propósito de Dios en nosotros. Y la pregunta es para cada uno: ¿estás aceptando la voluntad de Dios o estás colocando aún esa barrera para aceptar ese propósito y esa voluntad de Dios en tu vida? No sigas colocando esas barreras, no sigas colocando esas limitaciones, sino camina y busca esa voluntad de Dios. Pero Joan, estamos terminando en este tiempo, en este momento, pero hablamos de un último cuarto paso, que es la decisión del compromiso. Y es interesante este último paso porque dice, acepta el poder de Dios como tu fortaleza. Aceptar que Dios tiene toda la capacidad para poder cumplir y cubrir cada una de mis dificultades y mis necesidades. Y Filipenses 4:13, un versículo que nos encanta, ¿sí? como personas que creemos en Cristo, y es que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Y Dios lo puede todo. Dios puede hacer cualquier cosa. Lo único que nosotros necesitamos es creer en Él, tener fe y confianza, y ser mansos, ser humildes al entregarle el control de mi vida a aquel que todo lo puede hacer. Tremendo. O sea que, para concluir, la decisión del compromiso es aquella que te abre, que nos abre las puertas de el obrar de Cristo en nuestras vidas. Esa es, Joan, la que abre esas puertas de bendición para nosotros. Y es súper importante entender que Cristo nos ama a todos. Y a cada uno de los que hoy nos están viendo, que hoy están sintonizando, Cristo les ama. Y este es un momento donde Él está tocando la puerta, ¿sí? Y así como dice Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré. Es el momento de abrir la puerta de tu vida. Es el momento de abrir la puerta de tu corazón a ese Dios que está tocando y que te está tocando tal vez desde hace mucho tiempo a tu corazón. Es el momento de tomar la decisión del compromiso y rendirte a Dios y a su voluntad. Joan, ya para finalizar
esta sesión del día de hoy. Gracias por estar acompañándonos, y yo quiero que hagamos algo, que hagas algo, que termines bendiciendo a cada uno de los que nos está escuchando por medio de una oración que salga de lo profundo de tu corazón y que bendiga a cada uno. Claro que sí, y este ha sido un gran privilegio de poder compartir este tiempo. Y todo este texto lo que nos ha llevado, y bien decíamos, es abrir la puerta a Cristo. Y no hay mayor bendición que abrir nuestro corazón para que Él entre y pueda sanarnos. Tomar la decisión del compromiso con Dios. Así que les invito a que podamos hacer esta oración y permitir que Cristo entre a nuestro corazón. Querido Señor, te damos gracias porque tu amor inagotable nos ha alcanzado. Hoy reconozco mis errores y reconozco que he fallado, que he pecado, que mi orgullo me ha levantado y me ha dicho que no lo acepte, que mi culpa me ha llevado, que mi duda ha puesto ese freno, esa barrera para llegar a tu presencia. Sin embargo, hoy decido abrir la puerta de mi corazón, la puerta de mi vida, para que tú entres y puedas tomar el control de cada área de mi vida. Toma el control de mi pensamiento, de mis acciones, de mis emociones. Toma el control en mi familia, en mi trabajo, en mi diario vivir. Y permíteme tener un corazón humilde, un corazón manso, para poderme guiar a través de tu Espíritu Santo, de tu hermosa palabra, y permitir que tu gran poder obre en cada una de las áreas de mi vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Y damos gracias al Señor por tu vida y por lo que está haciendo en tu corazón, lo que está haciendo en tu familia, lo que está haciendo en tu casa. Ese es el anhelo de nuestro corazón, y por eso queremos que sigas conectado hasta el último momento de nuestra serie Decisiones que Sanan. ¿Y cómo lo vamos a hacer, John? Es súper importante que nos puedas seguir en nuestros servicios dominicales, que puedas seguir viendo cada uno de nuestros devocionales diarios y en nuestras sesiones de grupo pequeño. Y recuerda que sanar es tu decisión.